me lo ha manifestado. Hará un mes atrás, ella me comentaba que yo era su mamá. ¿Qué es lo que te... Eso fue una batalla muy, muy perra, Eri, ¿eh? Eso es una batalla bien cabrona que no se la deseo a nadie. No te puedo decir que te entiendo, porque la verdad no entiendo, en el sentido de que gracias a Dios todavía tengo a mi hermana, ¿no? Mi hermana tuvo un accidente hace años cuando estaba más joven, la atropellaron y yo me acuerdo que la vi postrada en la cama, ¿no? Después del atropellamiento, y me dolió mucho, me dolió en el alma, o sea, me dolió. Pues tengo una frase que en este caso no la puedo utilizar contigo porque me dolió tanto que no lo entenderías, pero en este caso no puedo utilizar esa frase porque me entiendes y de sobra, al contrario, yo no soy el que te entiende. Entonces fue una batalla muy difícil. ¿Qué fue lo que te enseñó esta batalla, Eri? Después de que llegaste a Dios y estás a su lado, ¿qué es esto lo que te dio de fortaleza, no? Hoy lo que yo aprendí de esto primero fue soltar todas esas cargas de años, culpas que no eran mías, el dedo acusador, porque como siempre pasa, en toda la familia hay una oveja negra. Sí. En ese caso la oveja negra era yo porque siempre fui muy directa, siempre fui muy es blanco y lo que es negro, nunca tuve un intermedio. Y a muchos no le gustaba y no le gusta, obviamente, hay No gente les que gusta. no, la gente le gusta que vos seas de doble cara y en mi caso yo nunca lo fui. Antes era más dura con las palabras, porque antes yo no medía palabras ni me interesaba si te dolía o no te dolía. Yo te lo decía y en el momento que lo decía como venga. O sea, no pensaba antes de decirlo. Lo decía y si te dolía o no te dolía, no me importaba. Hoy busco más que nada la paz en mí, que la tengo ya hace ya más de un año. Pasé el último proceso fuerte, fue el año pasado, a mitad de año, pero yo creo que los más duros fue la pérdida de mi hermana porque fue el que me topó, el que me rebalsó, digamos, porque ya había perdido a mi abuelo, el próximo año perdí a mi abuela, al próximo año, o sea, años anteriores al de mi hermana, perdí a mi tía, que era mi compinche, era mi mamá. Yo me crié con mis abuelos prácticamente, a mí me criaron mis abuelos y mi tía. Primero se me va mi abuelo, después se me va mi abuela, después se me va mi tía y después viene la pérdida de mi hermana. Entonces como que fueron 4 años seguidos donde Por el- el último golpe fue el golpe más duro. Y aparte tenía que afrontar esto, que fue un día antes de mi cumpleaños, el día antes, y la culpa, porque yo sentía culpa porque era quien la había llevado al hospital, quien pidió ambulancia, quien pidió el traslado, pero el lugar de traslado yo lo decidí, no permití que la llevaran a otro lado porque la iban a derivar a otro lado y me pasaban los partes médicos a mí. Cuando nos toca viajar, que eran sus últimas horas, me llaman y me toca, estaba en la iglesia con mi mamá y me toca sacar a mi mamá y decirle que nos teníamos que ir a ver a mi hermana porque nos habían llamado de urgencia a Neuquén. Primero, obviamente, yo lo primero que hice fue llamar a mis hermanos y comentarle la situación a ellos y decirle a ellos que buscaran los medios para poder viajar, porque teníamos que ir todos. Pero me toca la parte más dura, que era decirle a mi mamá que teníamos que viajar, que teníamos que ir a Neuquén, porque nos había llamado la doctora y teníamos que ir a Neuquén. Cuando llegamos a Neuquén, a quien le toca entrar primero con mi mamá es a mí. A mí me tocó entrar con todas esas cosas preparadas a entrar donde ella estaba, donde yo, los pasillos que a mí me tocan circular en ese momento de pandemia, junto con mi mamá, fueron durísimos para mí, porque vi muchas cosas y escuché muchos ruidos y escuché todo. Y en esa noche yo tuve la oportunidad de tocar a mi hermana, de estar con ella, tocarla, hablarle y estar con mi mamá. Mis hermanos pudieron ir a verla, pero no los dejaron acercarse a ella. Y a mí sí me tocó estar con mi mamá al lado de ella, poder tocarla, poder hablarle, poder ver su cuerpo, poder ver todo. Lo que no pudimos hacer fue despedirla como corresponde. Aparte de esto, cuando ella la traen de traslado, cuando la traen en la ambulancia, que la traen ya en el cajón y todo, sucede que a ella pierden su cuerpo en el medio de la ruta.
y la empresa de sepelio que pierde su cuerpo, a mí me llaman a las 9 de la mañana. ¿Qué pasa? Nosotros volvimos de Neuquén, ella estaba en Neuquén, 2:30 llegamos acá de vuelta a Picún. Todos, la familia, había ido mi sobrinita, habían ido mi otra sobrina y mi hija, donde no permitimos que ingresaran a verla, mis hermanos, mi cuñada, en Neuquén mismo estaban nuestros primos también con nosotros. Ingresó poca gente a despedirse prácticamente porque bien o mal esas fueron las últimas horas de ella. Nosotros llegamos a las 2:30 de la madrugada acá y ella a las 4:15 dejó de existir. ¿A quién llaman a esa hora? Porque yo de las 2:30 hasta las 4 de la mañana yo no me pude dormir. Cuando yo logro conciliar el sueño, que habrán sido 15 minutos, fue cuando suena mi teléfono, donde me dan la noticia de que ella había dejado de existir, 4:15 de la mañana. Y me tocaba la parte más dura, tener que informar esto a mis hermanos y a mi mamá, obviamente, que uno como en su momento, cuando me llamaron yo les dije que no, yo les dije a los médicos que no, que eso no era verdad, que era mentira, que lo que ellos estaban diciendo era mentira. Entonces la doctora me dijo, si la revivimos te llamo en 10 minutos. Me volvieron a llamar a los 5 minutos porque ella ya había dejado de existir, solo que yo no le tomaba la noticia que ellos a mí me habían dado. Entonces, obviamente, para mí fue un momento doblemente duro, peor, porque yo tenía que informar eso. Lo primero que hice fue revolear el teléfono al carajo y quise salir corriendo de mi casa. No me dejaron, porque estaba mi hija conmigo. Cuando ella escucha todo el llanto y el griterío, lo primero que mi hija hizo fue agarrarme para que yo no me disparara, porque lo primero que quise hacer fue salir corriendo. O sea, no era lo que yo quería escuchar. Entonces después me tocó, cuando yo vuelvo en sí, llamé a mi hermano. Yo tengo un solo hermano en común de todos, porque después tenemos medios hermanos, varón. Yo lo llamé a él, que no sabía qué hacer. Entonces lo llamé a él para que él me ayudara a decirle a mi mamá y a mis hermanos, porque no sabía qué hacer. O sea, sinceramente, yo entré en un shock, no sabía qué hacer. Pasó todo esto, a mí me siguieron llamando, de la clínica, me siguieron llamando de sepelio, me siguieron llamando papeles. A las 6 de la mañana yo tenía que viajar a Neuquén a realizar todos los trámites de traslado y demás, del cual les dije que no, que yo no iba a viajar, porque mi hermana no la iba a traer así, porque ella todavía estaba, porque no entré nunca en sí de lo que había pasado. Cuando yo llego a mi casa, o sea, a la casa de mi mamá, porque mi casa es esta, cuando yo llego a la casa de mi mamá, es como que ahí yo me doy cuenta cuál es la realidad. Esto era ya 7, 8 de la mañana del otro día. Entonces, ya había mucha gente en la casa de mi mamá. Mi mamá estaba en un estado terrible, mis hermanas. Primero yo entré y las miré y dije, no es verdad, o sea, yo en mi cabeza no era verdad. Salí para allá porque mi hija me llevó, no me dejó. Mi hija fue la primera que me agarró, no me permitió que me disparara, no permitió que me quedara, no me dejó ni un segundo, no me perdió la pisada en ningún momento, porque sabía que iba a salir disparada y no me iban a encontrar, porque mi cabeza se hizo una nube, no tenía sintonía, no tenía sentido, no, o sea, no, para mí no era eso lo que me habían dicho. Después de eso, nos sucede esto, de que a mí me llaman a las 9 de la mañana de la casa de sepelio. O sea, ¿quién va a realizar todos los papeles a Neuquén para los traslados y demás? Ella con su fueron papeles, me llamaron a mí, yo les di la autorización de que lo hicieran ella, y porque estaba todo a mi nombre, yo la tenía a cargo, yo tenía todo, o sea, entonces tenía que dar la autorización yo. Entonces yo autorizo a que ella realice eso con mi primo, que es policía. Entonces ellos hicieron todo este trámite, el papel, el traslado. A las 9:30 de la mañana a mí me llaman informándome que tipo 10:30 salía la ambulancia con el traslado. Por ende, al mediodía iba a estar acá en Picún para llevarla directamente al cementerio, porque en ese momento no había despedidas, te los traían en bolsas
negras en un cajón cerrado en bolsas negras, sin nada. Entonces, ese era el horario de salida, le calculábamos que 12:30 íbamos a tener que esperar sobre la ruta para llevarla al cementerio. Se hicieron las 12, no llegaron. Entonces yo llamo preguntando qué era lo que había pasado, que el horario de llegada hasta acá era las 12 y moneda, ponele. Ellos me dijeron que habían pinchado una rueda y tuvieron que volver a Plotier. La casa de sepelio era de Plotier. En ese momento yo no tomé conocimiento de que era una mentira, porque vos podés cambiar una rueda en cualquier lado, o sea, yo lo sé porque yo también manejo y sé, pero en ese momento de caos yo no me di cuenta, no le presté atención. Bueno, pasaron más de 2 horas y no llegaban. Vuelvo a llamar y me informan que el traslado venía en camino. Terminaron hablando con ella como a las 4 de la tarde, calculale más o menos acá. Hicimos el traslado con ella, nos enteramos por redes sociales que la habían perdido en la ruta, porque ni siquiera se tomaron la atribución de decir lo que había pasado. No habían sujetado la camilla, no la habían trabado, no habían cerrado la puerta de la ambulancia. El cuerpo casi cae arriba de un vehículo.